Muy bien. Vamos a continuar entonces con el análisis del concepto de inflación. Ahora, entonces, como parte del cálculo de la inflación, vamos primero a analizar cómo se calcula esa tasa de inflación. Dice, ¿cómo calcular la inflación? Para hacer ese cálculo, dice, comparamos costo de la canasta a precios del periodo corriente, costo de la canasta básica a precios del periodo base, o lo que lo habíamos analizado en su momento, que es comparar un periodo a otro, esos precios, ese cálculo de los precios o ese índice nacional de precios de un momento a otro, ¿verdad? Se comparan, como es una tasa, se multiplica por 100. Ahora, viene, ese es en el caso de cálculo del índice de precios, ¿verdad? Se compara la canasta de precios actuales con una base para poder ver si hubo aumentos o diferencias. Ahora, para ver la tasa en sí, comparo los índices de precios del consumidor de un periodo a otro, ¿verdad? En ese caso viene el índice de precio consumidor del año corriente o del actual año con el año pasado, igual que en su momento hicimos el cálculo de la tasa de crecimiento económico. Bueno, comparo los índices de precio consumidor de un año con el anterior y lo divido entre el año pasado, ¿verdad? Y con eso me va a generar una tasa de inflación similar a la que vemos. Casi siempre es es inusual que nos dé una tasa de inflación negativa. Siempre nos da una tasa de inflación positiva como resultado. Y, digamos, eso nos puede expresar un poco de cómo se comporta. Vamos a poner un ejemplo. Viene una tabla, también una economía chiquitita que solamente produce tres bienes y servicios y nada más eso, ¿verdad? Y se calcula con los siguientes precios. Tomate, lechuga y cebolla, tres productos cuales fueran, y tengo los precios en este caso del año 2020, 110, digamos, y estos tres productos son los únicos que constituyen la canasta básica en este ejemplo, recordando también, en la canasta básica pues vienen muchísimo más, eso es un ejemplo para ver este, tres productos, y vienen esos tres precios. Y digamos que la canasta básica en el 2020 fue un costo total de 36, ¿no? 10 más 12 más 14. La canasta básica en ese momento me costaba 36 pesos. Es un ejemplo nada más. Y después hago el cálculo en el 2021. Mismos tres productos, la canasta básica no cambió, los precios aumentaron de 10 a 15, de 12 a 19 y de 14 a 22. Y en ese año, la canasta básica pasó de 36 a 56 pesos. Ahora, para obtener el cálculo primero del índice de precio consumidor, utilizo mi año base. El año base en este caso me da, vamos a tomar el año 2020 y comparo años del precio corriente con el año base, que en este caso sería 36 o 36. ¿Por qué? Porque estoy calculando el año base, con el que vamos a comparar. En este caso, siempre, todo año base que yo utilice para comparar me va a dar siempre 100, ¿verdad? En el 2020, el índice de precio del consumidor era de 100, ¿verdad? Digamos, es un número ficticio, solamente es para comparar esos valores. Ahora, en el 2021 comparo el año actual, que en este caso es 2021, el costo de la canasta de ese momento, que era 56, recordando que la canasta básica puede ser mayor, 1,500, 2,000 pesos, 3,000 pesos, lo que esté en su momento como canasta básica, ¿verdad? Entre el costo de la canasta básica en el año base, que en este caso el año base es 36. Lo divido 56 sobre 36, me da un número ficticio de 155,55 como índice de precio consumidor. Ahora, para calcular la tasa de inflación, voy a utilizar estos dos valores. Pudiera seguir haciendo la cuenta años futuros si es que tuviera otros precios para comparar y usarlo en el año base, ¿verdad? Y comparo el 2021 con 22, ¿verdad? Y utilizo el índice de precio del consumidor del 21, que era 155, con respecto al índice del 2020, que era de 100, y hago la comparación similar a como se hizo en su momento con la tasa de inflación. 155,55 menos 100 sobre 100, ¿verdad? Hago eso, me da un punto decimal, lo multiplico por 100, creo que les da 0,5555, lo multiplico por 100 y me da como tasa de inflación, es muchísimo, ¿verdad? Pero es un ejemplo, 55,55% de inflación anual, es decir, que los precios aumentaron de un año a otro, en promedio, o sea, de manera general, en promedio, un 55%. Digo, hay unos que sí, ¿verdad? El tomate aumentó de 10 a 15, ¿verdad? Ahí está, que aumentó 50%, un poquito menos del 55. De la lechuga de 12 a 19 aumentó casi
un 50% también, un poquito más del 50%, 60, ¿verdad? Porque aumentó 7 pesos y el 50 es 6 pesos. Aumentó un poco más del 50%, a lo mejor un 60. Y la cebolla, por ejemplo, casi se duplicó el precio, ¿verdad? Casi fue un aumento del 90% sobre el precio. Por eso le digo, de manera general, ¿verdad? Un comportamiento general, no todos se comportaron igual de como nos marca la tasa de inflación, pero de manera general, promedio los precios aumentaron de 55 más menos, ¿verdad? También se puede calcular una tasa, un error estimado de los precios, ¿verdad? Pero más o menos eso fue el aumento general de precios, ¿verdad? Eso en cuanto al cálculo de inflación. ¿Y cómo se expresa o qué nos identifica? Que, por ejemplo, un precio, un producto, que me costaba hoy 100 pesos, el día de mañana me costó 155 en promedio, ¿verdad? U otra forma de verlo. Lo que con antes comprabas con 100 pesos, ¿verdad? Ahora tienes que gastarte 155 para adquirirlo, ¿no? Es decir, si tu canasta básica era de antes no sé, 1,500 pesos, en el siguiente año ya tienes que gastarte 2,200 para poder cubrir ese consumo que antes, ¿sí? Esa es la implicación de la tasa de inflación. Ahora, la pregunta aquí importante, ¿es mala, es intrínsecamente mala la inflación? No necesariamente, ¿verdad? Puntualmente no es malo la inflación, ¿verdad? No es deseable, pero tampoco es algo que no se tenga por qué dar. La inflación es un mal necesario, en el sentido siguiente. Este, una, es como en su momento analizamos el crecimiento económico. Una inflación descontrolada nos va a implicar efectos sobre la economía no controlables, ¿verdad? O desequilibrios en la economía, ¿verdad? La inflación es necesaria, ¿verdad? Por el simple hecho de que año con año, para poder expandir las capacidades de producción de una empresa, es necesario asignarle, digamos, o malamente, ¿va? Pero asignarles o por algún medio, al consumidor la carga de la expansión de las capacidades de producción, o lo mismo. Si una empresa desea expandirse, comprar una maquinaria, contratar más personal, bien o mal va a tener que trasladar ese costo al consumidor mediante el precio del producto. Es decir, que hasta cierto punto es necesario. Un aumento del 5% de los productos va a permitir un crecimiento del 5% sobre la empresa y, digamos, de manera en general, un crecimiento del 5% en las capacidades de producción del siguiente año y de la economía, no de manera inmediata, ¿verdad? Pero sí en el mediano plazo. Es decir, la inflación es una forma de apalancarnos para hacer crecer las empresas, la industria, las capacidades de producción y el empleo, ¿verdad? Y de manera gradual, es más, el mismo Banco de México, que es quien controla la política inflacionaria en el país, no tiene un estimado de inflación cero, tiene un estimado de inflación del 4 más menos uno. O sea, para ellos lo ideal, lo sano, la inflación sana es entre el 3 y el 5%. Es decir, y que esté muy pegada, que está muy pegada con la tasa de crecimiento deseable en el país, ¿verdad? Están íntimamente ligadas la tasa de crecimiento con la inflación, ¿verdad? Entre más inflación haya, ¿verdad? Y también hay que tener cuidado porque si no se rompe la palanca, ¿verdad? De crecimiento, va a acelerar un poco más el crecimiento, va a permitir ese desahogo, ¿verdad? Luego, las mismas empresas a través de la reinversión pueden hacer crecer, pero el aumentar los precios permite crecer otro poco más, va a permitir un apalancamiento para el crecimiento y para el empleo y todo lo que conlleva un aumento en los ingresos de la empresa de un momento a otro. Para las familias, un 5% pues sí va a mermar una cantidad sus recursos, pero también va acompañado de un incremento salarial año con año, ¿verdad? Si me aumenta un 5% los precios, pero me dan un 5% de aumento salarial para cubrir la inflación, me va a permitir crecer la producción, ¿verdad? Que esa misma producción me permita pagar el reajuste en el salario, ¿verdad? Y es, digamos, una forma de empujar hacia dos lados este, el mecanismo de la economía, ¿verdad? Ahora, si se desborda la inflación o crece de maneras aceleradas, hay muchas formas de hacer que la inflación crezca de manera incontrolable. Ejemplos, países que la banca comercial que ellos tienen, perdón, la banca
es nacional, o ellos mismos tienen la capacidad de producir, no hay una política económica de emisión de moneda clara. Países socialdemocráticos, por ejemplo, en su momento Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela en su momento, un ejemplo claro, de países que imprimen su propio dinero y que como forma de pagar su déficit fiscal, en lugar de incurrir a deuda u otros mecanismos para hacerse de recursos, imprimen dinero para pagar deuda del Estado, generan un descontrol a través del flujo no controlado a través de la emisión de divisas, ¿verdad? También puede haber descontroles en los mercados, que los mismos empresarios decidan colocar precios inflados, ¿verdad? Por eso es requerido regulación hasta cierto punto, control de la moneda, ¿verdad? No es mala la inflación por sí mismo, una inflación desmedida sí es poco deseable. Hay otro concepto que es la reduflación, ¿verdad? Que es que los precios no aumentan, ¿verdad? Para mantener competitivo a las empresas, pero sí las porciones del producto, ¿verdad? Es un concepto muy interesante, lo pueden buscar más adelante. Este curso no lo cubre, ¿verdad? Pero es un concepto en el que las empresas, para no afectar al consumidor y para mantener los precios y que a su vez ellos siguen comprando, recurren a un sistema de reducción de los productos, ¿verdad? Como es sobre todo un mecanismo de competencia a través de costos, ¿verdad? Pero bien, entonces, en sí la inflación no es mala, pero una inflación desmedida no es lo ideal para llevar un equilibrio en la economía. Con esto estaremos cerrando esta cápsula, continuaremos con estos temas en los siguientes.